En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Esta es la segunda predicación en nuestro Congreso Eucarístico. Un congreso humilde, sencillo, casi podríamos decir con ambiente de familia. Muchos de los que están aquí precisamente son cercanos a la asociación Jesús en ti confío. Decíamos en nuestra predicación de ayer que el propósito de este congreso es aprender un poco el lenguaje de Jesús, porque tenemos un problema de conexión del lenguaje. Dios nos está hablando de amor, Dios nos está hablando de sanación, Dios está hablando de nuestro bien a través de la conversión, y el mundo le está dando la espalda a Dios. Entonces hay un problema de lenguaje. ¿En dónde se rompe el lenguaje? Porque muchas personas, como ya denunciaba el profeta Jeremías, corren a las cisternas agrietadas que no pueden retener el agua, mientras el manantial de agua viva, que es el mismo Cristo, de donde brota esa agua de salvación, de perdón, de purificación, ese manantial se queda solo. Estamos dejando solo a Jesucristo. Él tiene esa oferta bendita de amor y de salvación, y lo estamos dejando solo. Lo estamos dejando solo. San Francisco de Asís lloraba conmovido y decía: el amor no es amado. El amor no es amado. Cristo, expresión suprema y sublime del amor, no es amado. No solamente lo vemos en el relato de su pasión, sino que lo vemos también hoy en día. Masivamente se le da la espalda a Dios. Por eso queremos encontrar ese lenguaje. Y ayer hemos propuesto una metodología muy sencilla. Vamos a hacer camino con Jesucristo. Porque Jesucristo nos enseñó el idioma del cielo. Jesucristo nos enseñó el idioma de su corazón. Y para aprender ese idioma hay que practicarlo. Si usted quiere aprender francés, italiano, inglés, usted sabe que tiene que practicarlo. Entonces, el lenguaje del cielo, el lenguaje del amor divino, es un lenguaje que nosotros podemos practicar si nosotros hacemos camino con Jesucristo. Entonces, ayer señalábamos algunas de las características del camino de Cristo. Veíamos que Él es el gran misionero del Padre, que Él se alimenta de la voluntad del Padre, que Él es la plenitud de la ley y de la alianza, que en Él se resumen todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el lugar de la reconciliación con Dios. Él es también el que siente, podemos decir, es el corazón palpitante de Dios que se duele, porque el pueblo se está quedando sin alimento. O sea que el mismo dolor que nosotros sentimos, el mismo dolor de ver que el amor no es amado, ese dolor lo conoció ciertamente y en mayor intensidad y perfección Cristo. Cristo conoció ese dolor al ver que la gente se iba detrás de otros ideales. Él vio cómo el pueblo estaba, dice el Evangelio, como ovejas sin pastor. Y yo creo que eso es lo mismo que pasa hoy. La gente está corriendo a todo tipo de experiencias, por eso buscan nueva era, por eso buscan yoga,
buscan meditación, están buscando en distintas partes, pero están como ovejas sin pastor. Entonces veíamos todo ese recorrido de Cristo, y el título de esa predicación es El camino que Cristo recorrió hasta la última cena. Si usted entra a la última cena sin hacer ese camino, usted no entiende nada. Usted no entiende qué es lo que está pasando, porque es lo mismo que llegar a una conferencia en idioma mandarín sin tener ni un poquito de mandarín. Usted no entiende nada. Y eso nos está pasando. No solo sucede con los que están separados de la Iglesia Católica, eso está pasándole a mucho católico. Mucho católico no entiende lo que sucede en la misa. Mucho católico no entiende la riqueza de la adoración eucarística. Mucho católico está desorientado y en ese sentido paga un precio muy alto por su ignorancia. Por eso el camino que hay que hacer con Jesucristo, hay que acompañar a Jesucristo. Ayer les dejé una tarea. Yo quiero saber cuántos hicieron la tarea. Si es un porcentaje demasiado pequeño, cancelamos el resto del congreso. A ver, ¿quiénes hicieron la tarea? Levantar la mano los que hicieron la tarea. Muy poquitos, yo pensé que eran más. Levante la mano, si hizo la tarea, levante la mano. Mire, si hubo varios que hicieron la tarea. ¿La tarea cuál era? La tarea era: vaya a una iglesia, entre, acérquese a la iglesia. Ahora sí se acordaron. Ahora que ya les recordé cuál era la tarea, levante la mano los de la tarea. Entonces sí fueron más, pero todavía nos falta mucho. Bueno, ¿qué vamos a ver en la predicación de hoy? Ayer era el camino que Cristo recorrió hasta la última cena. Ese camino es muy importante, porque ese camino es el que le va dando a uno el idioma. Le va dando a uno el idioma de Jesucristo. Él vino a enseñarnos el idioma del cielo, para que nosotros podamos hablar ese idioma. San Pablo habla de ese idioma también en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Dice San Pablo: hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo. Cristo vino a traer esa sabiduría celestial. Cristo vino a traer ese lenguaje que tiene como claves fundamentales las bienaventuranzas, decíamos en nuestra predicación de ayer. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy damos un paso más. El paso que vamos a dar se llama actos y actitudes de Jesucristo al darnos la Eucaristía. Acuérdese que este es un retiro espiritual muy bonito. Actos y actitudes de Jesucristo al darnos la Eucaristía. Qué bonito que uno en medio de la ciudad, y a pesar de las circunstancias de trabajo, de estudio que todos tenemos, qué bonito sacar este tiempo y decir: estoy viviendo un retiro espiritual, porque eso es lo que estamos haciendo. Actos y actitudes de Jesucristo al darnos la Eucaristía. O sea, la pregunta es: ¿qué había en el corazón del Señor cuando llega esa última cena? ¿Qué había ahí? Por supuesto, es un abismo de luz, es un océano de santidad, es una cumbre que roza el cielo. Eso está más allá de nosotros, está más allá. Pero Cristo ha dado muestras muy claras de que Él quiere abrir ese tesoro. El tesoro que está en la última cena, que es el tesoro de la Eucaristía, no es un tesoro que Él quiere cerrado, sellado. Él quiere abrir ese tesoro. Entonces, al acercarnos al corazón del Señor en la última cena, sabemos que vamos a encontrarnos con un océano de luz, con una fuente incalculable de amor, con una cumbre que roza el cielo. Mucho más que Moisés
Nosotros, al llegar a ese lugar, espiritualmente descalzamos nuestra alma. Llegamos como discípulos, llegamos con el corazón humilde y perfectamente conscientes hasta donde es posible de nuestra inmensa indignidad. No se llega aquí con soberbia. Aquí no se puede llegar con soberbia, no se puede llegar con presunción, no se puede llegar con vanidad. Aquí hay que llegar con humildad, con pureza de alma y con una gran conciencia de que somos todos somos indignos. Con ese corazón así recogido, humilde, llegamos a las puertas del cenáculo y encontramos una reunión santa. Están los apóstoles y está Jesús. Están celebrando la cena de la Pascua. ¿Cómo llega Jesús a ese momento? ¿Qué hay en ese corazón? Podemos decir, hay una serie de luces, hay unos destellos preciosos que si acostumbramos nuestros ojos, los podemos más o menos nombrar. Y eso es lo que vamos a intentar en esta predicación. Por ejemplo, encontramos la humildad. Jesús, desde el primer momento en la última cena, llega con una humildad que incluso para sus discípulos, que bien lo conocían, es una especie de sorpresa. ¿En qué se nota esa humildad? Había la costumbre en las casas de los judíos, había la costumbre de ofrecer un descanso para el que llega, y ese descanso consistía en lavar los pies. ¿Quién hacía esa labor? El esclavo, el sirviente, el último de la casa. Un amigo invita a otro amigo, llega, y cuando llega deja sus sandalias en algún lugar, se sienta, y es un esclavo el que trae agua en un recipiente y le lava los pies. Ese suave masaje, esa agua refrescante, le hace sentir en casa. Es la labor del sirviente. Y todos sabemos que así empezó la última cena. Lo primero que hace Jesús es un acto de humildad que deja casi escandalizados a los discípulos. Por eso, cuando llega donde Pedro le dice: ¿me vas a lavar los pies tú a mí? Jamás lo voy a permitir. Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y entonces Pedro cambia y se va al otro extremo, típico de su temperamento. Entonces lávame todo, la cabeza y todo. Y Jesús le dice: no es necesario, uno que se ha bañado solo tiene que lavarse los pies. Esa pequeña escena junto a Pedro nos enseña algo. Nos enseña que incluso para los discípulos era rebajarse demasiado. Era demasiado. O sea que Jesús llega a la última cena con un acto de humildad. Él abre la última cena con un acto de humildad que deja asombrados a los discípulos. Después de que ha terminado de lavar los pies a todos, les dirige una pequeña palabra. Pero antes de recordar las palabras del Señor, tomemos conciencia de algo. Jesús le lavó los pies a Judas Iscariote. Esto impacta mucho, porque ya Judas había recibido las monedas.
Porque Judas tenía en su bolsa, en su talega, tenía las monedas que implicaban, que traían la muerte a ese humillado que es el Hijo de Dios. Y Judas se deja lavar los pies. Judas ve esa humildad y ni siquiera eso lo detiene, ni siquiera eso. Ese hecho tiene que llamarnos la atención, mis hermanos. Ese hecho tiene que impactarnos, porque el barro del que fue hecho Judas Iscariote no es distinto del barro que tú tienes y del barro que yo tengo. Y somos capaces, tú y yo somos capaces de esa dureza. Por eso decía San Felipe Neri: sosténme, Señor, que si tú no me sostienes te traiciono peor que Judas. Conciencia tenía Felipe Neri de que él era del mismo barro que el traidor. Terminada pues esa sencilla pero tan elocuente ceremonia del lavatorio, Cristo les dirige estas palabras: ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes tienen que lavarse los pies también unos a otros. Es decir, que Cristo llega con ese acto sublime, maravilloso, elocuente de humildad, pero Él quiere que así lleguemos también nosotros a la Eucaristía. Si queremos entender algo, aunque sea un poquito de la Eucaristía, tenemos que llegar con los pies lavados por Cristo para tener parte con Él, según lo que le dijo a Pedro. Pero tenemos que llegar dispuestos a lavar los pies a nuestros hermanos. La humildad tiene que ir por delante. Y aquí tenemos que profundizar un poquito más en lo que ya dije antes. Acuérdese que lavar los pies significa: estás en mi casa. Lavar los pies es bajarse, es abajarse. Pero lavar los pies es abajarse para que el otro se sienta en la casa de Dios. ¿Cómo debemos traducir esto a nuestra espiritualidad eucarística? Estar dispuestos a soportar lo que sea, con tal de que mi hermano entre en la casa de Dios, con tal de que mi hermano se sienta en casa junto al Señor. Esa es la humildad. Nos ayuda también a la humildad recordar el ejemplo de tantos otros que se han encontrado con el Señor. Ya que he mencionado a Pedro, permítanme que recuerde aquel episodio de la pesca milagrosa. Usted recuerda que Cristo ha predicado a la multitud tomando como púlpito la barca de Pedro. Después de que ha terminado de predicar a todos, le predica a Pedro, pero con una sola frase: rema mar adentro. Y Pedro, que era experto en la pesca y que conocía el mar de Galilea como la palma de su mano, le dice a Cristo: hemos tratado toda la noche, pero en tu palabra lanzaremos las redes. Y entonces se van mar adentro, y en la hora que no era para pescar, y en el lugar que no era para pescar, la palabra de Jesucristo produce tanto, pero tanto, que casi se hundía la barca. Y nos dice el evangelista: cuando Pedro vio lo que había hecho el Señor, se quedó aterrado y cayó a sus pies y le dijo: yo soy un pecador. Esa es la espiritualidad con la que nosotros tenemos que llegar, con una conciencia vivísima, profundísima de nuestra indignidad, de nuestro pecado, y al mismo tiempo con una gran disposición de sufrir lo que haya que sufrir, con tal de que nuestros hermanitos puedan llegar también a la casa de Dios. Esa es la espiritualidad eucarística. Esa humildad tan profunda, esa conciencia de la indignidad, hay que completarla, sin embargo, con las otras actitudes que nos va a enseñar Cristo.
Porque si uno se queda solamente abrumado porque uno es indigno y uno es indigno, pues tampoco va a recibir lo que Cristo le quiere dar. Como diría la doctora de la iglesia, Catalina de Siena, hay que saber sazonar unas virtudes con otras. Así como cuando usted está preparando un plato delicioso y tiene que echarle un poquito de una determinada especia, así también aquí hay que saber sazonar. Entonces la humildad debe ser sazonada con otras virtudes que las vamos a ver mientras vamos avanzando. Entonces la primera actitud de Cristo es la humildad. Y no quiero despedirme de esta primera actitud sin hacer una anotación muy importante. Y eso, por favor, escríbalo con la tinta más escandalosa e imborrable que usted tenga. La Eucaristía jamás es un derecho. La Eucaristía jamás es un derecho, porque el día en el que usted mira la Eucaristía como un derecho, usted la mira como algo que se le tiene que dar a usted, y ese día la Eucaristía deja de ser un regalo. El día que usted crea que la Eucaristía es un derecho, ese día la Eucaristía deja de ser un regalo. Y resulta que en el lenguaje eucarístico, en el idioma de cielo que Jesús quiere enseñarnos, todo es don, todo es regalo, todo es don, absolutamente todo. Por eso dice, tomen y coman, tomen y beban, es don, es entrega. Y el día que usted considera que la Eucaristía es un derecho que usted tiene, ese día usted destruye todo el lenguaje de Cristo. Usted se preguntará, ¿pero hay quienes piensen de esa manera? Sí lo hay, tristemente. Aquellas personas que creen que tienen el derecho de comulgar. Nadie tiene el derecho de comulgar. Y otros que pretenden abogar por el derecho de dar la comunión a tales o cuales. La Eucaristía no es una cosa. La Eucaristía no es una cosa a la que se tiene derecho. Es un lenguaje de amor y de regalo al que se accede por este camino, que por eso estamos estudiando. Y como diría el Papa Benedicto, es un camino que hay que estudiarlo de rodillas. Entonces a la Eucaristía no hay derecho. Eso de que yo tengo derecho, no. Y por consiguiente hay que tener mucho cuidado con aquellos que están hablando del derecho a comulgar. Le doy 2 o 3 ejemplos para que los tengamos presentes en nuestra oración. Hay personas que dicen, donde hay escasez de sacerdotes, esas comunidades tienen derecho a la Eucaristía, y por consiguiente, si no se consiguen sacerdotes, entonces debería haber sacerdotisas o que ordenen hombres casados o lo que sea, para responder al derecho de esas comunidades. No es cierto, no existe el derecho a comulgar. Ese derecho no existe, es un regalo. Pero casi siempre quienes quieren destruir la doctrina sacramental de la iglesia hablan de derechos. Y por eso la teoría del sacerdocio para las mujeres, por el doble derecho, supuestamente derecho de aquellas comunidades para recibir Eucaristía que no la recibirían porque la mujer no puede consagrar, y derecho de la mujer de ser ordenada. Apenas entra el lenguaje de los derechos en la iglesia, sale el lenguaje de la gracia. No se puede afirmar ese lenguaje de derechos en la iglesia sin destruir el lenguaje de la gracia. Ese es un ejemplo, pero hay otros que también son gran confusión hoy en la iglesia. ¿Cómo vamos a dejar sin la Eucaristía a una persona que porque fracasó en el matrimonio tiene otro matrimonio, pero se entiende con esa nueva esposa, se entienden, se quieren, se aman, se respetan? ¿Por qué los vamos a dejar sin Eucaristía? Tráigalos para que comulguen. ¿Cuál es el supuesto? ¿Cuál es la premisa detrás de eso? Que ellos tienen derecho. No, a la Eucaristía nunca hay derecho. Y esto significa que tampoco la iglesia es nunca dueña de la Eucaristía. Como bien enseñó San Juan Pablo II, Dios lo tenga bien
bien cerca del corazón de Cristo en su gloria. Como bien enseñó San Juan Pablo II, la iglesia no es dueña de los sacramentos. Decía Catalina de Siena, hablando de nosotros los sacerdotes: ustedes no son dueños de la Eucaristía, ustedes son solamente los administradores. Nadie es dueño de la Eucaristía. La iglesia no es dueña de los sacramentos. Entonces la iglesia solo puede administrar los sacramentos en consonancia con el lenguaje que Cristo le dejó y con los caminos que Cristo le marcó. A veces uno los entiende más, a veces uno los entiende menos. A veces uno no entiende al principio y después comprende y dice: qué bella la sabiduría del Señor. Pero lo primero es obedecer. Lo primero es obedecer. Pero el lenguaje de la obediencia es imposible que entre en los oídos soberbios. Los oídos soberbios solo conocen un lenguaje: lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo prefiero y a lo que yo tengo derecho. Ese lenguaje jamás entenderá nada de la Eucaristía. Tengo que seguir citando a Catalina de Siena, que tiene un hermoso tratado de la Eucaristía en su obra El Diálogo. Dice Catalina de Siena: el que pretende comulgar, así como hemos dicho, con soberbia, porque yo tengo derecho, se parece, dice, al que llevara a una fogata un leño humedecido, lo mete en el fuego y al sacarlo solo tiene humo y chispas que pronto se apagan. No te llevas una llamarada, lo único que te queda es humo de confusión. Entonces, para que la Eucaristía no sea humo de confusión en nuestra vida, es necesario seguir el lenguaje de Cristo y la manera como Cristo hizo las cosas, porque fue Él quien inventó este camino, porque fue Él quien inventó este idioma. Cristo fue quien inventó cómo se dice Dios, cómo se dice amor de Dios en lenguaje humano. Eso no se puede cambiar. La iglesia no es dueña de eso. Y el que pretende cambiarlo es como el que llega a la hoguera con un palo bien mojado. Lo único que saca es humo de confusión. Más duras son las palabras del apóstol San Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, se come y se bebe su propia condenación. Para mí son casi las palabras más duras de toda la Biblia. Te estás comiendo tu condenación, te estás bebiendo tu condenación. ¿Era que San Pablo no sabía de estos temas? ¿Era que San Pablo no conocía la misericordia? Claro que la conocía. Y precisamente por misericordia hay que saber cuándo sí y cuándo no. Y por eso el mismo Pablo dice: examínese cada uno. Cada uno examínese, no comulguen de cualquier manera. Incluso en ese pasaje San Pablo afirma una cosa que me impacta mucho. San Pablo dice que hay enfermedades, oiga esto, hay enfermedades que nacen por comulgar indignamente. A veces yo me pregunto, con tanta enfermedad rara que está dando ahora, ¿no será que se está cumpliendo lo que dijo San Pablo? Que el mundo se está enfermando con enfermedades raras, inexplicables, únicas, huérfanas. ¿No será que una parte de nuestra enfermedad es porque estamos viviendo en una terrible desobediencia a Dios? Porque San Pablo lo dice: no pocos de ustedes se enferman y muchos han muerto por eso. Entonces, Pablo conocía de la misericordia, por supuesto, y porque conocía de la misericordia, él quería que lo que Dios dio para nuestra salud fuera salud nuestra, no condenación nuestra. Y si alguien te enseña algo distinto y pretende que tú comulgues de cualquier manera, respetuosamente has de mantenerte firme y no ceder, así sea sacerdote o lo que sea el que te diga eso. Es bueno en este sentido que todos entiendan que ningún sacerdote está facultado para dar una absolución general, salvo en casos de genuino peligro que hace absolutamente imposible escuchar las confesiones.
Eso de que hay una Semana Santa y hay mucha gente y yo no alcanzo a confesarlos, y entonces, bueno, los voy a absolver, quedan absueltos de sus pecados, todo el mundo absuelto y ahora todo el mundo a comulgar. Mire, es tan grande el Espíritu Santo que a mí me ha pasado en misiones, que hay gente que se acerca y dice: Padre, vengo a confesarme, porque el Padre, de otra parte, nos dio la absolución, una absolución general, pero yo no me siento perdonado. ¿Ve? La gente misma en su corazón siente: así no es, ese no es el camino. Entonces, ahora sí cerramos este primer capítulo de la humildad. A la Eucaristía uno no llega pisando fuerte, ni gritando, ni reclamando, ni son mis derechos. No, Señor. A la Eucaristía se llega con los pies descalzos, consciente de la indignidad, arrepentido de las culpas, dispuesto a obedecer. Así es como se llega. Y si usted no entra por esa puerta, lo único que le espera es humo de confusión, dice la doctora de Siena. O le espera comerse y beberse su propia condenación, como dijo San Pablo. Segundo punto, ¿qué más había en el corazón de Cristo? Seguimos nuestra exploración. Ustedes y yo somos en este momento exploradores que estamos entrando no en un paraíso, sino, puedo decirlo con verdad, en el cielo que quiso venir a la tierra, es decir, en el corazón de Jesús. ¿Qué más encontramos en Cristo? Encontramos libertad. Nunca olvidemos aquellas palabras del Señor: a mí la vida no me la quitan, yo la doy. Él está en la Eucaristía porque Él quiere. Y esa suprema e irreducible libertad de Jesucristo en la Eucaristía tiene un valor infinito, porque es exactamente el sello de su amor. Es decir, la puerta que se llama libertad del corazón de Cristo es la que nos lleva a la certeza de que es el amor, y solamente el amor, lo que lo ha movido a Él a darse a nosotros. Es decir, que si Él estuviera dándose en la Eucaristía o dándose en la cruz, sabemos que son inseparables el sacrificio del cenáculo y el sacrificio del Calvario. Si Él estuviera o en el cenáculo o en la cruz, obligado, con cualquier tipo de obligación que fuera, entonces no podríamos hablar de una donación que es pura y perfecta señal de amor. Precisamente porque Él era completamente libre. Nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla, dice Jesucristo. Y estas, mis queridos hermanos, estas son las palabras o de un loco o del Hijo de Dios. No hay otra posibilidad. Es Él el que está diciendo, es Él el que dice: tengo poder para dar y poder para recobrar la vida. Entonces, cuando vayas a visitar a Jesucristo en el sagrario, es muy importante que tú sepas que la única razón por la que Él está ahí es el amor, porque nadie podía obligarlo. Nadie podía obligarlo a hacerse presente y nadie podía obligarlo a sostener su presencia, que es exactamente lo que sucede en el sagrario. Nadie podía obligarlo. Entonces, la libertad de Jesucristo es la puerta, repito, a través de la cual nosotros podemos entrar al santuario de su divino amor. Si la puerta del corazón de Cristo que lleva al amor es su libertad, la puerta que lleva al amor nuestro también es nuestra libertad. Y por consiguiente, así como hicimos con el caso de la humildad, ahora hay que hacerlo con la libertad. A la humildad de Cristo debe corresponderle nuestra humildad. Lo mismo, a la libertad con la que Cristo se da, debe corresponder también nuestra libertad y nuestro amor. Por eso, una de las invitaciones que se hace en la Santa Misa es esta: oremos, hermanos, para que nuestra vida, unida a la ofrenda de Cristo en la cruz, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿De qué se habla ahí? ¿De qué tipo de ofrenda se habla ahí? De la ofrenda de nuestra propia vida. Por favor, leer Romanos capítulo 12.
Dice el apóstol San Pablo que la ofrenda de nuestro cuerpo es nuestro culto. Se sabe muy bien que todos nosotros bautizados gozamos del sacerdocio, todos los bautizados. Tú tienes el don del sacerdocio, se llama sacerdocio bautismal. Además del sacerdocio bautismal, distinto del bautismal, no solamente en grados, sino principalmente en género, existe el sacerdocio ministerial, que es el propio de la ordenación. Pero todos tenemos el sacerdocio bautismal. Y la pregunta es, ¿qué se ofrece en ese sacerdocio? Porque es evidente que el sacerdocio, como lo dice la carta a los Hebreos, se ha instituido para ofrecer víctimas y sacrificios. Entonces, ¿cuál es la víctima que tú ofreces? Si es el sacerdocio tuyo, seas hombre o mujer, por tu sola condición de bautizada, de bautizado, tú has sido elevada al grado del sacerdocio en unión con Cristo. ¿Y qué es lo que tú ofreces? Según Romanos capítulo 12, tú ofreces tu propio cuerpo, y con tu cuerpo ofreces tres cosas preciosas. Con ese cuerpo que tú ofreces unido al cuerpo de Cristo, tú ofreces tres cosas preciosas. Ofreces tu tiempo, ofreces tu corazón y ofreces tu eternidad. Efectivamente, es condición del cuerpo vivir en el espacio y en el tiempo. Tú no puedes ofrecer tu cuerpo si no ofreces el tiempo. Por eso me parece tan hermosa la meditación del cardenal Cafarra, ya fallecido, falleció este año, Dios lo tenga en su gloria. Un gran pedagogo, un gran catequista, un hombre de fe. La historia tendrá que hacerle justicia a la santidad de ese hombre que fue tan criticado hasta la hora de su muerte. El cardenal Cafarra decía, estas palabras son casi textuales de él: ¿a quién le gustaría, abra comillas, a quién le gustaría escuchar esta frase? Te voy a amar con todo mi ser durante las próximas 3 semanas. Cierra signo de interrogación, cierra comillas. ¿Esa frase te gusta? No. Porque solo creerás que eres amada si te dicen te voy a amar para siempre. El que pone un límite en el tiempo, pone un límite en el amor. El único amor que merece el nombre de amor es el amor que es para siempre. Por eso no hay nada más esclavizante que la unión libre. Es espantoso, porque la unión libre significa cuando quiera me libero de ti. Eso es lo que significa la unión libre. Unión libre significa te amo, pero cuando no me convenga dejaré de amarte. Te amo, pero en cuanto me estorbes yo sigo libre. Eso es lo que significa unión libre. Entonces démonos cuenta, amados hermanos, démonos cuenta que Cristo se ofrece con libertad y que la respuesta nuestra tiene que ser una respuesta libre, de la cual habla San Pablo en Romanos capítulo 12, ofrenda de nuestro cuerpo, que implica ofrenda de nuestro tiempo, ofrenda de nuestro corazón y ofrenda de nuestra eternidad. ¿Eternidad por qué? Hermanos, porque no hay reencarnación. Hebreos capítulo 5. Se vive una sola vez y luego el juicio. No hay reencarnación. A ver, vamos a decirlo un poquito más claro. No hay reencarnación. No existe, no hay. No hay. Si no hay reencarnación, quiere decir que tu cuerpo es tu acompañante para siempre, para toda la eternidad. Esa es la dignidad del cuerpo. Por eso la iglesia nos enseña, siguiendo la voz de San Pablo. Dice San Pablo en 1 Corintios: no pequen con su cuerpo, porque si usted peca con su cuerpo, que es lo propio de la fornicación, por ejemplo, si usted peca con su cuerpo, su pecado se queda con usted. Si usted hace otros pecados, el pecado queda afuera. Lo que usted robó queda afuera, por ejemplo. Pero el pecado que es con el cuerpo se queda en su cuerpo. Por eso tantas personas no logran sanarse de algunos pecados que han cometido con el cuerpo, entre los cuales sin duda el peor es el aborto. El aborto multiplica las posibilidades de suicidio,
Porque la pobre mujer que ha llegado a eso, que ha sido engañada o que lo que sea y cometió aborto, el problema que ella tiene es que no tiene cómo arrancar de sí lo que hizo con su cuerpo. No tiene cómo arrancar de sí que el manantial de vida que Dios le dio, el único que ella tiene y que es su matriz, se convirtió en una cámara de torturas y en un sepulcro, y no tiene cómo arrancarlo. Entonces, por eso el que habla de cuerpo habla de eternidad. Parece una paradoja porque el cuerpo se descompone, pero Cristo lo dice claramente: unos resucitarán para la vida y otros resucitarán para muerte eterna. Entonces la libertad con la que Cristo llega es la señal de su amor. Nadie le obliga, Él nos ama. ¿Y la libertad nuestra qué es? La libertad nuestra es la manera como nos asociamos a Él. Cada cosa que ofrecemos. Es tan bello lo que se dice, la bendición que se dice cuando se presenta el vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre. De ti lo hemos recibido y a ti te lo presentamos para que lo conviertas en la bebida de salvación. Es de las oraciones que más me gusta. Es tan bonito, porque fíjate, ahí está la tierra, está nuestro trabajo, está la bendición de Dios. Entonces en la Eucaristía tú puedes llevar todo aquello, todo aquello que te cuesta, todo aquello que te alegra, todo aquello que te duele, todo aquello que te hace llorar. No hay lágrimas que no puedas unir a las lágrimas de Jesús. Todas tus lágrimas, si tú ejerces tu sacerdocio bautismal, tus lágrimas las puedes asociar a las lágrimas de Cristo, y tu sonrisa a la sonrisa de Él, y tu amor al amor de Él. Eso es propio de la Eucaristía. Y sabes una cosa, nadie te puede obligar a eso. Nadie. Así como nadie pudo obligar a Cristo a que se diera como se dio, nadie puede obligarte a que tú hagas eso. Está en tu poder, está en tu potestad hacerlo o no hacerlo. Muchos católicos no saben esto y no lo hacen. Entonces son simples espectadores en la misa. Allá el cura haciendo su misa. ¡Qué pesar! ¡Qué dolor! No es así. Tú te puedes asociar, tú te debes asociar. Lo que te cuesta trabajo, lo que supone para ti un sufrimiento. Ningún sufrimiento, te repito, ninguna lágrima está lejos de la cruz del Señor. Ahí puedes asociar todo lo que eres. Tercero, ¿cómo llega Cristo al cenáculo? Vamos a poner esta palabra: abnegación. La abnegación, una palabra tan pocas veces predicada en nuestra época. Abnegación. Abnegación significa, por supuesto, el negarse a sí mismo. Y uno puede pensar que negarse a sí mismo es una especie de decisión tonta. Podemos decir que en nuestra época todo habla de cómo afirmarte. El mundo del mercado te invita a que te afirmes. Por ejemplo, con lo que compras. Tengo el reloj más costoso, tengo el celular de última moda, vivo en el sector más exclusivo, voy a vacaciones a los lugares donde muy pocos pueden ir, hago mis compras en los almacenes de última moda a los que pocos pueden acceder. El mundo del mercado con mucha frecuencia lo que quiere es ponerte en la ruta de que te afirmes y te reafirmes, y parece que esa fuera la única posibilidad. Por eso cuesta trabajo entender el lenguaje de la abnegación. Pero el lenguaje de la abnegación es grandísimo. El lenguaje de la abnegación es glorioso. Porque el lenguaje de la abnegación es el que responde a esta pregunta: ¿qué es tan importante para ti como para que te pongas tú en segundo lugar? Cuando llega algo a tu vida que hace que tú te pongas en segundo lugar, eso es algo grande. Tiene que ser algo muy grande. De esto, en el plano natural, nadie sabe más que las mamás. Porque la mamá, cuando estaba en sus años de soltería, ya dormía su noche completa. Pero luego apareció un bebé, y el bebé le dañará el sueño años
años y años y años. Porque cuando el bebé tiene 15 y 16 años le sigue dañando el sueño a la mamá. Pero la mamá deja que ese niño le dañe el sueño, porque el amor que le tiene al bebé es más grande que el amor que le tiene al sueño. Si no has encontrado tu abnegación, no has encontrado tu amor. Escriba esa frase que le conviene. Si no has encontrado tu abnegación, no has encontrado tu amor. Porque la abnegación es la señal de que encontraste algo más grande que tú. Y si tú no has encontrado algo más grande que tú, qué estrecha es tu cárcel. La abnegación significa que encontraste algo mejor y más grande que tú. Por eso todo lo que es glorioso en esta tierra requiere abnegación. Y siempre cuento la historia de aquellos papás alemanes que tenían una hija discapacitada. Iban en un tren. Tristemente, el tren se ha descarrilado en un puente. El vagón donde ellos van cae al agua y queda parcialmente sumergido. El pensamiento de ese papá, el pensamiento de esa mamá, en primer lugar está con la hija. Ellos podían moverse, ellos podían salir por alguna de las ventanas rotas y podían sobrevivir. Pero ¿cómo puedo yo vivir sabiendo que allá se me quedó mi hija, que no puede nadar? Entonces entre los dos tratan de ayudar a la hija discapacitada y logran que ella respire. El nivel del agua va subiendo implacablemente. Cuando llegan los socorristas, encuentran que la hija está viva, sostenida por 2 cadáveres. Eso es abnegación. Abnegación es eso. Es más grande el amor que le tengo a mi hija. Mira, prefiero morirme yo antes que tener que vivir sabiendo que ella se ahogó de esa manera. Eso es abnegación. El que no ha descubierto la abnegación no ha descubierto el amor. Si no tienes algo más grande que tú por lo cual morir, tampoco tienes algo digno por lo cual vivir. Sugerencia: escriba esa frase que le conviene. Si no tienes algo, ¿cómo fue que dijimos? Usted tiene que agarrar esas frases así en el aire, porque el Espíritu Santo pasa y sigue. Vamos a reconstruir la frase. Si no tienes algo, todo quedó grabado y queda demostrado que ni ustedes ni yo tenemos memoria. Pero vamos a tratar de decir esta frase. Si no tienes algo mejor que tú para morir, no tienes algo digno para vivir. Era parecida, luego la podremos mirar en la grabación. Pero es importante eso, porque esa es la grandeza de la abnegación. Por eso, las personas que están sumergidas en el egoísmo son personas que pronto se sumergen en la depresión. Porque el mundo te dice, especialmente a la mujer, ustedes saben que el objetivo en estos tiempos es la mujer, volver a la mujer egoísta. Entonces, tú te lo mereces, tú te mereces el mejor perfume, tú te mereces ese tinte de cabello que está arruinando el presupuesto de tu familia. Pero tú te lo mereces. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo en buena parte es volver egoísta a la mujer, que ella se encierre en que mi cuerpo tiene que ser perfecto, mi ropa tiene que ser perfecta, mis orgasmos tienen que ser perfectos. Sí, es encarcelar a la mujer, encarcelarla. ¿Y por qué ese odio contra la mujer? Porque resulta que Dios puso en la mujer los manantiales de la vida.
Entonces la mujer tiene una generosidad que es connatural, que se expresa en la maternidad, pero se expresa en 1.000.000 de cosas más. Entonces por eso la guerra contra la mujer. Pero ¿qué pasa cuando le niegas a la mujer la posibilidad de la abnegación? ¿Qué tal esa frase que parece un trabalenguas? ¿Qué pasa cuando le niegas a la mujer la posibilidad de la abnegación? Encerrada en sí misma, empieza a drogarse, a drogarse, a drogarse y se suicida. Y esa es la historia de tantas celebridades femeninas que se han suicidado. No voy a decir un solo nombre, búsquelas usted. Pero usted se da cuenta, ya tenemos youtuber famosa con 20 millones de seguidores que se suicidó. Ya tenemos cantantes, ya tenemos actrices. ¿Por qué? Porque eran mujeres prisioneras de su cuerpo, prisioneras de sí mismas. Y resulta que la felicidad de la mujer es darse. La felicidad del varón es darse también, claro. Pero se nota más porque ya desde su naturaleza el cuerpo de la mujer grita eso, darse, entregarse. Entonces la abnegación, ¿qué es? La abnegación es el descubrimiento de que hay amores mayores que yo. Y el día que tú descubres un amor mayor que tú, ese día descubres tu ruta. Esa es tu ruta. Esa es mi ruta en la vida. Hay personas que descubren esa ruta en el plano natural. Entonces es famoso el caso de aquella música. Esta era una chelista. Ella tocaba pues el cello. Y ella describe en su biografía, se me escapa el nombre en este momento, es tan famosa, pero bueno, no se acierta en todo. Esta mujer, famosa chelista, ella cuenta como la primera vez que oyó el sonido de ese instrumento, algo cambió en su vida. Ella encontró una belleza que era superior, sublime, y decidió vivir para esa música. Isaac Newton vivía para sus matemáticas, su física. Paul Erdős vivía para la teoría de números. Así muchos quedan fascinados por cosas de esta tierra y le entregan incluso su salud. El otro día estaba leyendo un artículo de científicos que se han inyectado cepas de bacterias y cepas de virus para poder estudiar a fondo una enfermedad. Es decir, se han convertido en conejillos de indias, ellos mismos, para estudiarlo. Es tanto el amor a la ciencia y el amor también a hacer algo bueno por la humanidad que han llegado a ese extremo. Y los ejemplos no son pocos, de médicos que se han infectado a ellos mismos para poder estudiar una enfermedad y encontrar una solución. Entonces la abnegación es el encuentro de un amor mayor. Por supuesto, tú puedes preguntarte, ¿y qué amor mayor podría tener Cristo? La respuesta es sencilla: la gloria del Padre y nuestra salvación. Eso es lo que Cristo, por eso está Cristo en la cruz, por eso está Cristo en el sagrario, por eso está Cristo sobre el altar, porque Él vive para ese amor mayor. Esa es su estrella, esa es su luz, esa es su guía. Por eso dice Cristo: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces la abnegación para nosotros, ¿qué es? Es encontrar ese amor mayor, que es el que le va a dar sentido a la vida. Glorioso me parece en este sentido San Juan Bosco, que pudo tomar a tantos jóvenes rebeldes, díscolos, pandilleros, verdaderos pandilleros de la época. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX en el norte de Italia. Él tomaba a estos muchachos pandilleros y lograba, con una pedagogía que venía del Espíritu Santo, lograba enamorarlos de un amor más grande que lo que ellos habían conocido. Entonces la abnegación es indispensable. Por falta de abnegación muchas personas llegan a la misa y no entienden nada, porque resulta que las letras con las que Cristo ha escrito su amor son letras capaces de llenar de la tierra al cielo. Entonces hay que tener ojos debidamente preparados para ver esas letras que gritan amor, pero que son tan grandes. Si uno no tiene los ojos preparados para esa grandeza, entonces uno queda completamente desconcertado y uno no entiende nada, y uno quiere que la misa se acabe rápido. Y el que les está hablando es un miserable pecador que cayó en eso, especialmente en su infancia. Después Dios me ha ayudado mucho, pero ya varias veces he confesado en público ese pecado que todavía me duele porque fue pecado de mi infancia. Yo ya había hecho mi primera comunión,
Pero fíjese qué mal hice yo las cosas, qué mal me preparé y qué mal viví yo mi vida cristiana en la infancia. Yo esto se lo digo con una terrible vergüenza, pero lo digo para purgar mis pecados, y lo digo para que usted cuide a sus hijos, y lo digo para que usted ame mejor a Jesús. Mire, yo era tan desconectado del amor de Cristo que yo quería que la misa tuviera poca gente comulgando para que se acabara rápido. Sí, yo sé que da risa, pero eso es muy triste. O sea, a mí no me importaba que la gente comulgara. A mí no me importaba que Cristo se estaba dando. Yo lo que quería era salir rápido. Y hoy me pregunto y no tengo una respuesta. ¿Salir rápido para qué? ¿Para qué? ¿Qué era eso tan importante que yo tenía que hacer? A los 8, a los 9 años, ¿hacer qué? ¿A patear un balón sería o a qué? ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Pero eso demuestra el bajísimo nivel de amor en el que uno llega a la misa. Por lo menos esa fue mi situación. Espero que ustedes estén mejor. Pero uno llega con un bajísimo amor. Entonces, claro, uno con ese nivel de amor bajito y con esos ojos miopes y distraídos, y llega a Cristo a escribir con caracteres que llenan del cielo a la tierra el tamaño de su amor, y uno no entiende nada. ¿Qué se necesita? Abnegación. ¿Y cuándo tiene que empezar la abnegación? La abnegación no empieza en el momento en el que el coro canta: ¡qué alegría cuando me... Ahí no debe empezar la abnegación. Claro que a veces el coro canta tan feo que uno tiene que ser abnegado. Pero en general, la abnegación no debería empezar en ese momento. Uno tiene que llevar una vida de cierto sacrificio, de cierta generosidad. Si no llevas una vida de sacrificio y generosidad, realmente llegas sin preparación a la misa. Y cuando Cristo empieza a hablar de su amor, tú quedas incapaz de entender. ¿Cuántos llevamos? Llevamos la humildad, la libertad, la abnegación. Van a ser 5. El cuarto es: Cristo llega a la Eucaristía lleno de caridad. Por eso se le llama el sacramento del amor. Dice Santo Tomás de Aquino, en una de sus frases más bellas de todo lo que escribió ese santo doctor, dice: en la Eucaristía probamos el amor en su fuente. Probamos el amor en su fuente. Eso es, mis hermanos, esa es la Eucaristía, sacramento de amor. Ya hemos dicho antes que solo por amor está Cristo ahí. Pero hay que decir algo más sobre la manera como obra el amor en la Eucaristía. Hay que agregar un dato que es muy importante, y es que Jesucristo nos ha amado para hacernos capaces de amar. Entonces yo sigo con mis autores, los que más o menos he conocido. Hay una expresión muy bonita de la doctora de Siena, es decir, Santa Catalina, una expresión muy bonita. Dice ella: cuando tú introduces un pedazo de hierro, esto es parte del tratado de la Eucaristía. El que quiera profundizar en esto, por favor, lea Santos. Entonces hay que leer a San Alfonso María de Ligorio, hay que leer a Santo Tomás de Aquino, hay que leer lo que trae el Catecismo de la Iglesia, hay que leer a Santa Catalina de Siena. Hay muchos santos que realmente han brillado por su amor a la Eucaristía. Bueno, entonces dice Catalina: cuando traes el hierro al fuego, al principio el hierro se ve como un pedazo negro, como si fuera una piedra, como si fuera solamente suciedad. Y tal vez eso es al principio ese hierro, suciedad cubierta de óxido. Pero a medida que va aumentando la temperatura de ese hierro, a medida que ese hierro va siendo poseído por las llamas de ese fuego, empieza ese hierro a cambiar su aspecto. Y entonces llega un momento en el que decimos que está al rojo vivo. Y en ese momento el hierro que era oscuro ahora emite luz. Y el hierro que era frío ahora emite calor. Y dice la doctora de Siena: si tú sigues con el hierro en el fuego, llega un momento en el que ya no sabes dónde termina el hierro y dónde empieza el fuego.
porque ya se ha vuelto como una sola cosa con Él. Eso es lo que quiere el amor de Cristo. El amor de Cristo en la Eucaristía no quiere solamente que nosotros nos sintamos amados, que sucede, por supuesto. Ese sentirnos amados es un fruto precioso de este sacramento, pero Cristo no quiere solamente que te sientas amado, quiere que te vuelvas amor. Escriba antes de que se nos olvide. Cristo no quiere solamente que te sientas amada, quiere que te vuelvas amor. Pero luego la misma doctora nos enseña otra cosa, que hay que juntarla con la frase que acabamos de decir. En una revelación que le daba Dios Padre a esta bendita Virgen consagrada, que murió a los 33 años de edad, eso significa que murió mucho más joven que muchos de nosotros, significa que muchos de nosotros hemos desperdiciado gran parte de nuestra vida. Esta doctora, hablando con el Padre Celestial, recibe esta revelación. Le dice Dios Padre a Santa Catalina: el alma humana yo la hice de amor. Nosotros estamos hechos de amor. El alma está hecha de amor, le dice Dios Padre a Catalina de Siena. Entonces, en el momento en el que llega la Eucaristía y la Eucaristía te vuelve amor, juntemos esos dos pensamientos. La Eucaristía te vuelve amor y el alma humana está hecha de amor. Entonces, ¿qué hace la Eucaristía? La Eucaristía hace algo precioso, algo absolutamente prodigioso. Al mismo tiempo te une a Cristo y te hace ser tú misma. Te hace ser tú mismo. Es decir, que tú alcanzas la plenitud de tu propio ser. Tú tienes la experiencia de llegar a lo más puro y perfecto de ti, exactamente en el momento en el que te fundes con el que tanto te ha amado. Y tiene razón San Juan de la Cruz y tantos otros cuando comparan la unión eucarística con la unión de amor que se da entre el hombre y la mujer en el santo matrimonio. Porque dice la Escritura: serán los dos una sola carne, y esto se cumple literalmente en aquel acto por el que ellos se aman. En ese momento en el que ellos se aman, en ese momento en el que se poseen mutuamente, en ese momento en el que son una sola carne, si tú luego le preguntaras a esa mujer, ella diría: nunca me sentí más mujer. Y si tú le preguntaras a ese hombre, él diría: nunca me sentí más hombre. Es decir, que la Eucaristía al mismo tiempo te concede la participación en la fuerza del amor de Jesucristo, hasta el punto de que puedes gritar con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso te lo da la Eucaristía, pero al mismo tiempo tú puedes decir: nunca fui más yo mismo. Es decir, la plenitud de tu yo surge en el momento en el que te abrazas, en el que te fundes, en el que te unes de un modo aún más profundo que la unión carnal con Jesucristo. Ese es el tamaño del amor. Esa es la manera como ama a Jesucristo. Y esa manera de amor, nos enseña Santo Tomás de Aquino, tiene una perfección adicional que me voy a permitir contarles porque es demasiado hermoso lo que reflexiona Santo Tomás sobre este tema. Dice Santo Tomás: si no hubiera sucedido el pecado original, la unión sexual, la unión entre el hombre y la mujer, no sería una unión que obnubila la razón, sino que la esclarece. Pero el mismo santo explica: por la obra del pecado original, que disminuyó todas las potencias del ser humano en su cuerpo y en su alma, obra del pecado que oscureció entonces su inteligencia, la intensidad del placer sexual en ese tipo de experiencia hace que se nuble la mente y la persona no logra pensar con total claridad. Puede reflexionar antes o después, pero tiene dificultad para pensar en el momento en el que el placer le avasalla de esa manera. Santo Tomás dice: si no hubiera habido el pecado original, no sucedería ese oscurecimiento de la mente en la experiencia del placer. Es impresionante lo que estudia Santo Tomás de Aquino. Pero el mismo santo nos enseña que en el tipo de unión que trae Cristo con nosotros, en ese tipo de unión no se da oscurecimiento de la mente. Y entonces tenemos una gran cantidad de santos que precisamente en el momento de comulgar reciben unas luces, reciben unas claridades, reciben unas revelaciones que son absolutamente celestiales, porque no hay oscurecimiento de la mente. O sea que hay una gran comparación entre el amor físico, amor propio del acto sexual,
y la unión eucarística. Hay una comparación posible. Comparación posible porque se da esa unión que al mismo tiempo hace que cada uno se sienta más él mismo o ella misma. Pero le gana la Eucaristía, le gana la unión eucarística a la unión puramente física. ¿Por qué? Porque en la unión puramente física se da oscurecimiento de la mente, mientras que en la unión eucarística se da elevación de la mente. Entonces hay una cantidad de luces que Dios tiene preparadas para ti si tú comulgas santamente. Es decir, la comunión, la sagrada comunión, es en ti como una palabra que al mismo tiempo Dios da a todos y te da a ti. En esto hay una comparación hermosísima que no sé si es de San Basilio o de San Juan Crisóstomo con la acción de la lluvia. Dice este santo padre de la iglesia: el agua que cae de la lluvia, siendo una misma agua, produce distintos resultados en las distintas plantas. De modo que esa agua hace que el manzano sea más manzano y que el naranjo sea más naranjo. Y es la misma agua. Así también la Eucaristía, siendo siempre el mismo Cristo, cuando llega a ti, tiene palabras para decirte a ti. Y si tú entras en esta clave de amor con Jesucristo, esas palabras te las dice el Señor. Es impresionante ver los sordos que hemos estado, empezando muchas veces por nosotros los sacerdotes. Es impresionante lo que Dios quiere decirte. Dios quiere decirte palabras que son únicas, que son para ti, así como el manzano se vuelve más manzano o el naranjo se vuelve más naranjo. Dios quiere decirte palabras de amor a ti, palabras de certeza a ti, palabras de bendición que son para ti. Tal vez las palabras que nadie más te puede decir, porque solo Él te conoce en esa profundidad. Esas son las palabras que el Señor te quiere dar a ti. Tristemente, una gran cantidad de personas no están interesadas en estas palabras, no están interesadas en lo que Dios tenga que decir. Por eso es tan importante cultivar la espiritualidad de la adoración, porque si no has cultivado la espiritualidad de la adoración, ¿qué te pasa? Que tú comulgas y suponiendo que seas un católico fervoroso, cosa que yo no fui la mayor parte de mi vida, suponiendo que tú seas un católico fervoroso, en el momento en el que tú comulgas, seguramente lo que se te ocurre es empezar a pedir por mi hijita que está pasando tanto problema, por el nietecito, por el otro que está enfermo, por el señor de no sé dónde. Y Cristo dice: mira, es que quería decirte que usted cállese, que estoy aquí haciendo mis oraciones. Cristo quiere hablarte, ¿ok? Quiere hablarte, quiere decirte cosas. Quiere mostrarte, porque hay una iluminación del entendimiento que es fruto propio de la comunión. Cristo quiere hablarte, tal vez la luz que nadie puede darte. Es bien sabido que para que una persona pueda darme un buen consejo, es requisito en primer lugar que tenga cierta sabiduría y en segundo lugar que me ame. Por eso tantas personas reciben muy buenos consejos de los buenos amigos o del esposo o de la esposa. Ese hombre que tiene un oído atento para la esposa seguramente recibe buenos consejos porque ella lo conoce muy bien, a veces demasiado bien, a veces más de lo que él se conoce, y además lo ama. Por eso un buen esposo que sabe que está bien casado oye a la esposa, porque sabe que de ella va a recibir palabras que le sirven. Bueno, pues es el mismo lenguaje, pero por favor, elévalo a la potencia infinita. Ese es Cristo. Cristo quiere darte esa clase de palabras. Pero si tú en el momento de comulgar estás únicamente pida y pida y pida, y además de eso pida y que no se me olvide, y espérate, se me iba a olvidar, la cuñada aquella que también está mal, y el vecino y no sé qué. Y entonces finalmente Cristo dice: ok, será en otra ocasión. Muchos de nosotros hemos pasado la mayor parte de la vida así, y Cristo ha tenido una paciencia, yo digo, sin límites con nosotros. Ha tenido una paciencia para decir: será en otra ocasión, será en otra ocasión. Pero por favor, ya no aplace tanto, porque ya usted tiene 30, 40, 50 años. Aquí hay gente de más de 60, 70 y no, por ahí paro.
Pero ustedes saben, ya hemos explicado las edades de la vida: primera edad, segunda edad, tercera edad y pretumba, ¿ve? Entonces, hay varias edades, la vida tiene varias edades. Entonces, lo que le quiero decir, fuera de todo chiste, es: ya no aplace más a Cristo. Sí, por favor, ya no lo aplace más. Óigalo. Por eso es tan saludable la adoración eucarística, porque en la adoración eucarística usted aprende a hacer silencio. Y hacer silencio es: yo creo que tú tienes cosas importantes para decirme. Señor, yo tengo cosas importantes para decirte, porque tengo una hija en problemas, porque tengo un hijo mal casado, y así sucesivamente. Hay muchos problemas míos. Yo tengo cosas importantes para decirte, pero yo creo, Jesús, que tú tienes también cosas importantes para decirme. Entonces, por eso todos los grandes santos, cuando van entrando en ese camino de verdadero crecimiento, al final se vuelven contemplativos. Silencio, escucha, adoración. Último punto. ¿Y cómo entró Cristo al cenáculo? Entró orando. La oración estaba al principio, en la mitad de la mitad, en la mitad del final y al final de la Pascua judía. Todo era oración. Y si luego mira usted el Calvario, Cristo en la cruz estaba orando. 2 de las 7 palabras son oración. La expresión Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es de un salmo. La expresión a tus manos encomiendo mi espíritu es de un salmo. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Orando. Orando. Entonces es la oración. La oración es la única que puede sellar, la única que puede completar lo que hemos tratado de decir a lo largo de esta reflexión. Hay que entrar totalmente en oración. Y hay que enseñar a los niños, por favor, enseñen a los niños, porque a veces uno de sacerdote realmente no sabe qué hacer. Hay personas que son un poco inconscientes, creo yo. Entonces entran con un niño, pero uno no sabe si es un niño o son unos pulmones con patas. Porque así me pasó a mí en una misión en la costa. Se oían unos gritos, pero una cosa, yo decía: ¿será que le ponen amplificador? ¿Será? No, era el niño, simplemente el niño. Y llenaba la catedral bien, la llenaba la catedral el muchachito. Entonces, ¿qué hice yo? Le tomé fotos y las mandé al libro Guinness de récords. Decibeles alcanzados por un niño de 3 meses. Sí. Entonces, entra la mamá con ese niño. Fíjese que ya no dije que era pulmones. Entra la mamá con ese niño que tiene semejante volumen. Mejor dicho, le hace feedback a los parlantes de la catedral. Mire cómo le explicara, afloja los vitrales. O sea, entra ese niño con semejante volumen. Todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando y la señora sigue ahí. Entonces, ¿qué hace usted? Póngase por un momento, por favor, póngase por un momento en la situación del sacerdote. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Qué hace en ese momento? Llega el momento de la consagración. Usted le dice al acólito: toque duro. Oiga, no se oía la campana. Con el niño no se oía la campana. Entonces usted se acerca, le toca suspender, se acerca: señora, usted perdóneme. Por eso se va uno de la iglesia. ¡Uy! Y sale digna. Uno tiene que entender, ¿cierto? Tal vez ese grito herido, destemplado, desafiante, que rasga la atmósfera y que puede hacer llover, tal vez ese grito
Es la manera de orar del niño, pero yo diría que es la manera de llorar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto fuera de todo apunte gracioso? ¿Qué quiero decir? Colaboremos con la oración. ¿Cómo debo ir vestido? Por ejemplo, si usted es una persona muy bonita, por ejemplo, usted es un hombre sumamente apuesto, tremendamente apuesto, terriblemente apuesto. Aquí la gente no cree en hombres terriblemente apuestos. Entonces demos el ejemplo con una mujer. Ayude, señorita, señora, ayude a la oración. Si usted se viste de una manera que va a distraer, ¿a quién va a distraer sobre todo? A las mujeres. Claro, eso me he dado cuenta yo, a las mujeres, porque ahí es donde viene, uy, pero ¿cómo se le ocurre? Uno ve los hombres en esa piedad, en ese rosario. Ayude por favor a que haya oración. ¿Cómo debe participar usted? Ayude a lo que haga oración. Por eso en casi todas las capillas de adoración perpetua ponen unos avisos. Por favor, oración en silencio. Oración en silencio. ¿Por qué el silencio? Porque el silencio nos une a todos. Entonces, esa clave es importante. Vamos a llegar con oración y vamos a preservar los espacios de oración. Nuestro comportamiento. A los niños enséñenles. Mire, un niño bien enseñado, yo les digo, bien enseñado, a los 3, 4 años ya un niño participa razonablemente bien, pero hay que enseñarlo desde temprano. Al principio tal vez toca sacarlo un momento, sacarlo un momentico, caminar un rato. No hagan eso de sumergir a los niños en baldes con agua, no lo hagan. Yo no recomiendo eso, sino simplemente usted camina un poco con el niño, vuelve, ¿cierto? Pero usted va educando al niño, ayudemos para que haya un lenguaje de oración. Y pidamos mucho por nuestros sacerdotes. Cosa bella en esta tierra ver un sacerdote enamorado de la Eucaristía. Y muchos sacerdotes lamentablemente han perdido, tal vez hemos perdido mucho de ese fuego. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa oración para pedir al Señor que haga su obra perfecta en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.